Quiero que tengo poco tiempo, entonces no puedo hacer un gran espectáculo aquí, puedo demorarme mucho. Entonces vamos al tiro, yo había preparado algo también para preparar un poco lo que significa subcontratación en el rubro de educación, que es un problema que habría que estudiar con un poquito más. Si hay preguntas, después podemos ir a estos datos. Entonces vai. Eso. No, así, vamos abajo al tiro. Vai. Mira, aquí alguna cosita rápida de esto. ¿Quiénes son las empresas contratistas, no es cierto? Entonces, un pequeño, muy rápido para saber por lo menos los nombres, etc. Vai. Entonces tenemos, por favor, ya, vai, otra vez. Ya tenemos a esta empresa que hace vigilancia, ¿no es cierto? Y se llama Security Garden. Y esta empresa que hace, BH Clean, que hace servicio de aseo y de jardines, ¿ok? Las dos trabajan con la USACH desde el año 2011. Recuerdo, para una pequeña tema histórico, que la USACH comenzó a externalizar funciones de forma estructural a partir del año 90-91. A partir del 91 se comienza a externalizar. Anteriormente hubo alguna experiencia de subcontratación, pero muy limitada y en el tiempo y en la función. Entonces, a partir del 91 que podemos situar la subcontratación en esta universidad. Estas son las dos empresas que se dividen los servicios de aseo, cuidado de jardín y vigilancia, ¿vai? Las cuales reciben unos 170 millones mensuales por parte de la universidad, ¿vai? Obviamente, en el contrato de servicios que la Universidad de Santiago firma con estas empresas, se establecen algunas obligaciones de las empresas contratistas hacia sus trabajadores, ¿no es cierto? Como demostrar que cumplen obligaciones laborales, ¿no es cierto?, y previsionales, y entregar insumos necesarios para el trabajo. Bye. Este es un ejemplo de contrato de trabajo que la empresa BH Clean hace firmar a sus trabajadores auxiliares de aseo de jardines. Aquí me limité a señalar algunos artículos. En el contrato de un auxiliar de aseo, por ejemplo, se establece la jornada de trabajo de 45 horas semanales, como establece el Código del Trabajo. Y estos son los sueldos previstos. Un sueldo base de 210.000 pesos, ¿ya? Obviamente bruto. De esos 210.000 pesos hay que descontar las cotizaciones previsionales de salud. Y miren aquí, también se prevé un bono de colación mensual de 2.500 pesos, ¿ok? Y un bono de movilización mensual de 2.500 pesos, es decir, que le dan 2.500 pesos al mes para moverse, para ir y volver de la pega, que no es posible, creo. Y además tienen un bono de asistencia de 12.000 pesos mensual. Pero ¿qué se dice en el contrato? Que el bono de asistencia se cancelará cumpliendo con los 30 días del mes trabajando. Es decir, que si yo me siento mal un día y me quedo en la casa con licencia, bueno, el bono de 12.000 pesos me lo pierdo, ¿ok? Perfecto. Pasamos directamente a los resultados de la encuesta, ¿ok? Que como vimos son datos bastante, muy fidedignos porque representan al 88,9% de los trabajadores subcontratados de la USACH. Obviamente tenemos información acerca de caracterización general del encuestado, condiciones de empleo, condiciones de trabajo, ingresos y un registro del hogar. Aquí haré una pequeña revisión. Veamos un poco. En su mayoría, los trabajadores subcontratados de esta universidad son mujeres, ¿ya? Un 60% son mujeres. Y en su mayoría, es decir, 55% son trabajadores de edad avanzada, es decir, mayores de 50 años, ¿ok? Bye. La mayoría, 77% de los trabajadores subcontratados de acá son al mismo tiempo proveedores principales. ¿Qué significa ser proveedor principal? Significa que yo con mi sueldo es responsable de la mayoría de los gastos de mi hogar, ¿ok?
que con mi sueldo yo aporto más a los gastos del hogar. En este sentido soy proveedor principal. Bueno, el 77% aquí son proveedores principales. Esto entonces va a tener mucho significado cuando vamos a ver después el tema de los ingresos, porque con este sueldo que ganan los trabajadores subcontratados se basa fundamentalmente la reproducción del hogar. Después tenemos también un dato muy interesante para el mercado laboral, el mundo del trabajo chileno que está en constante transformación, ¿no es cierto? Hay una presencia bastante importante de trabajadores migrantes. El 11% de los trabajadores subcontratados son migrantes, ¿ok? La mayoría es haitiana. Nosotros logramos encuestar a 30 trabajadores extranjeros, ¿ok? 23 eran haitianos, 4 colombianos y 3 peruanos, entonces la mayoría haitiana, muchos de los cuales no saben tampoco hablar castellano, ¿ok? Hablan su idioma de origen, que es el creol. Bueno, y estos trabajadores extranjeros obviamente tienen digamos, un problema que afecta obviamente al ingreso, a su salario. Ellos envían remesas, como casi todos los extranjeros, desde su país donde trabajan, envían a país de origen una remesa que es bastante importante en cantidad. Por ejemplo, la mayoría de lo que envían remesas, envían un monto entre 50 y 100 mil pesos, ¿ya? Mensuales a su hogar, ¿okay? Entonces es una merma, digamos, del salario. Encontramos aquí condiciones de trabajo deficitarias, obviamente. Ustedes ya hablaron antes con los trabajadores mismos, entonces ellos ya contaron lo suficiente, pero basta decir que la gran mayoría, casi el 90%, lamentan no tener un casino, no tener camarines donde cambiarse, no tener baños, ¿no es cierto? También, interesante este dato, la mayoría no sabe si existe o menos un comité paritario en su empresa, ¿okay? Que es el instrumento que en Chile te permite un poco controlar las condiciones de higiene y seguridad. Espera, ya, la próxima. Ok, la condición, aquí venimos un poco al punto de nuestra encuesta, porque hemos visto que han sabido, insomma, que hay condiciones de trabajo muy duras, ¿ok? Pero si miramos a la formalidad de la contratación, a la formalidad del empleo, aquí podemos decir que hay alta formalidad en USACH, entre los trabajadores subcontratados de USACH. Es decir, que claramente sí, tienen problemas, que no tienen baño de repente, que no tienen ropa de trabajo adecuada. Pero si vamos a ver los contratos, todos tienen contrato, ¿ya? Casi el 100%, prácticamente todos tienen un contrato de trabajo firmado, ¿ya? Y escrito. Y además, si miramos a un índice de empleo, el índice de empleo protegido, que es un índice que hemos construido nosotros en Fundación Sol, que se basa en cumplir con 4 o 5 funciones, que es tener contrato escrito de trabajo, recibir liquidación de sueldo, tener cotizaciones previsionales al día, tener cotizaciones de salud al día y tener también la cotización en el seguro de cesantía al día. ¿Ya? Con estas 5 variables tendríamos un empleo protegido tradicionalmente, ¿no? Por el Código del Trabajo. Bueno, si miramos esto, la gran mayoría de los trabajadores subcontratados de USACH tienen un empleo protegido. Entonces, formalmente tenemos harta formalidad, ¿ok? Vamos adelante. Pero hay algo oculto que se esconde por debajo de esta formalidad, ¿ok? Porque normalmente nosotros miramos al mundo del trabajo basándonos en estos indicadores, de que si hay contrato, si hay cotización al día. Pero de repente se necesita una mirada un poco más profunda, que vaya mucho más allá de esta simple formalidad y investigue efectivamente cuáles son las condiciones sociales, ¿ya? Y laborales más profundas, mencionando también a la presencia o menos de derecho colectivo en el trabajo, como la sindicalización. Entonces vamos a ver, si miramos a los ingresos que declaran recibir los trabajadores subcontratados, bueno, vemos que
el 50%, estos son ingresos fijos del trabajo principal y estos son ingresos fijos más la parte variable, ¿ok? Entonces miremos esta, la parte fijo más variable, entonces sueldo base más bonos. Ok, el 50% de los trabajadores subcontratados de esta universidad declara ganar menos de 210.000 pesos, que es muy poco porque si miramos a la mediana nacional, a nivel nacional, el 50% de los trabajadores ganan menos de 263, entonces aquí estamos hasta un poquito más abajo de la mediana nacional, ¿ok? De todas formas es un ingreso muy bajo. Destacar que la empresa de aseo y jardines, BH Clean, tiene un sueldo menor, 200.000 es la mediana, ¿okay? 50% de los trabajadores de BH Clean ganan menos de 200.000 pesos. Vaya adelante. Bueno, si desagregamos la mirada por sexo, hombres y mujeres, vemos que se reproduce un poco la brecha que contradistingue un poco el mercado laboral chileno, es decir, los hombres ganan un poquito más de las mujeres, ¿okay? Entonces, por ejemplo, mirando acá, si el 50% de los hombres gana menos de 220.000, la cifra es 200.000 para las mujeres, entonces a igual calificación, menores salarios. Vale. Bueno, es interesante ver esto porque en nuestra encuesta tuvimos también una sección dedicada a indagar un poco qué pasa con el hogar de la persona encuestada. Entonces, no simplemente mirar al trabajador individual que trabaja aquí, sino que mirar con quiénes vive, cuántos hijos tiene, si no tiene hijos, si tiene persona a cargo, etc. Bueno, los ingresos, insertándolo en el contexto del hogar, bajan aún más, ¿ok? Porque si esta es el dato que le presenté antes, ¿no es cierto? Acá encontramos que en el hogar baja. Esto significa que hay personas en el hogar que trabajan sí, pero ganan menos, que no ayudan a aumentar, digamos, el ingreso por cápita del hogar. Entonces hay personas que ganan menos o lo mismo, ¿ok? Vale. Entonces, en base a esta primera mirada sobre los ingresos, podemos ver que, bueno, un 8% de los hogares de los trabajadores subcontratados de esta universidad están bajo la línea de la pobreza oficial, un 8%. Si nosotros vamos a utilizar otra metodología para establecer la línea de pobreza, que es una metodología que propuso el mismo exministro de Hacienda Larraín, ¿no es cierto?, que es una metodología un poco más compleja y que sube la línea de la pobreza, actualmente a 90.000 pesos por cápita. Bueno, se redobla el porcentaje de familias que están bajo la línea de la pobreza. Hay un 15% de hogares de los trabajadores subcontratados que se encuentran en condiciones de pobreza, ¿ok? Aunque haya gente que trabaja en estos hogares, no es que no hagan nada, ¿ok? Entonces, y aquí venimos un poco a la cosa más interesante, yo creo, de esta encuesta, es que frente a estas malas condiciones de ingresos, ¿no es cierto?, nosotros hemos reconocido algunas estrategias que los trabajadores subcontratados de esta universidad utilizan para hacer frente a esta merma de ingresos, ¿ok? El problema ¿cuál es? Es que son estrategias de tipo individual y no colectivo, ¿ok? No pasan por la asociación colectiva, ¿ok? La sindicalización, la negociación colectiva, ¿no es cierto?, que aumenta los espacios de libertad para los individuos y los colectivos, sino que son estrategias absolutamente individuales, que significa que implican, en este sentido, mayor, entre comillas, autoexplotación por parte del trabajador mismo o de la persona que conforma su hogar, ¿ok? ¿Por qué? Se trata de 4 estrategias como aumentar la hora de trabajo con la hora extra, tener otra ocupación, una doble pega, trabajar en edad de jubilar, y aumentar el número de personas que trabajan en el hogar. Son 4 estrategias que implican incorporar más horas hombres productivas a la reproducción del hogar, ¿ok?
Entonces quitar tiempo digamos, a la vida privada, a la vida recreativa y poner mucho más tiempo para el trabajo. ¿Okay? Vamos a ver cómo. Bueno, uno, trabajar en edad de jubilar. Hay muchas personas subcontratadas aquí que ya están en edad de jubilar. Recuerdo que la edad es 60 años para las mujeres, 65 para los hombres, ¿no es cierto? Ahí se entra en la edad de jubilar, cuando uno puede jubilar. Pero hay gente que dice, no me puedo jubilar, ustedes lo sabrán bien, tendrán también casos, me imagino. No me jubilo, sigo trabajando porque necesito, porque si no, no llego, digamos, a fin de mes, ¿ok? Entonces un 20% de las mujeres que trabajan en esta empresa contratista está en edad de jubilar, ¿ya? Una de cada 5 mujeres. El porcentaje va en 18% para los hombres, ¿ok? Y este tema de trabajar en edad de jubilar es un tema delicado, porque a los 65 años, después de ya 40 años de trabajo, probablemente de repente más, uno no debiera trabajar, ¿ya? Uno debiera descansar y gozar de todo lo que ha producido, pero no es así. Vamos adelante. Tener otra ocupación. Bueno, otra estrategia que utilizan los trabajadores para aumentar su propio sueldo es la de tener una doble pega. Vimos que de forma abierta un 10%, es decir, 27 personas de los subcontratados tienen un segundo empleo, ¿ok? Que puede ser dependiente o independiente. Y obviamente sus ingresos son más altos. Miren acá, este nuevamente es... los ingresos suben de forma... aquí. Los ingresos suben de forma muy fuerte, ¿ok? Por ejemplo, en la empresa BH Clean, casi en un 100% suben, ¿ok? El sueldo total de los que tienen doble pega, entonces contabilizando la pega aquí y la pega en el otro lugar, es mucho mayor de los que solo trabajan aquí, ¿ok? Entonces, como decir, es claro que la gente está alentada a tener una doble pega, ¿ok? Vaya adelante. ¿Por qué? Claramente les dije que son solo un 10%, solo 27 personas, pero los datos nos dicen algo más. Porque hay un alto porcentaje de personas que sí les gustaría trabajar más, ¿ok? Por ejemplo, existen 66 personas que trabajan horas extra, ¿ok? En esta universidad. Los que no trabajan horas extra, sin embargo, no es que no quieren trabajar horas extras. La mayoría de los que no trabajan horas extra les gustaría trabajar horas extra, ¿ya? Un 40%. ¿Pero por qué no trabaja hora extra? ¿Por qué? Por motivo de la empresa. ¿Por qué? O porque la empresa no dispone de más horas a la semana, o porque la empresa no cancela las horas extra. Entonces sí hay necesidad de trabajar más, ¿ok? Pero no lo hago, no trabajo más horas extra, porque por problemas de la empresa, por responsabilidad de la empresa, digamos, ¿ok? O porque no dispone de más horas, o porque no cancela las horas extra. Además, hay un 45%, es decir, casi la mitad de los que trabajan a jornada completa, es decir, que ya cumplen con sus 45 horas, que estarían dispuestos a trabajar más, ¿ok? Pero no pueden, ¿ok? Entonces están disponibles, están dispuestos a quedarse más tiempo en el trabajo, ¿ok? Entonces hay, como decir, una necesidad fuerte, muy sensible de trabajar más para tener mayores ingresos, ¿okay? De repente, los datos, si mira la diapositiva anterior, por favor, vemos que 66 personas trabajan horas extra, un 23%, entonces uno puede decir, igual son pocas, ¿ya? Pero hemos registrado con este dato y con el siguiente, de la siguiente lámina,
una demanda insatisfecha por trabajar más. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque igual los sueldos no bastan, entonces la necesidad de trabajar existe. Y va en la última. Ok. Última estrategia utilizada por los trabajadores subcontratados por necesidad, ¿no es cierto? Es la de, junto con trabajar, tener una doble pega, trabajar en edad de jubilar y trabajar más horas, es la de poner más familiares a trabajar. Existe este concepto de la estadística de hogares que se llama tasa de dependencia. ¿Ok? Y ahora se lo explico. En USACH, entre los trabajadores, en los hogares de los trabajadores subcontratados de USACH, la tasa de dependencia es, ven ahí, 0,69, 0,7. Esto significa que existe un 70% de personas en el hogar que trabajan. ¿Ok? Y esto es un dato más alto que el promedio nacional, porque en el promedio nacional la tasa de dependencia es 0,46, es decir, hay un 46% de personas del hogar que trabajan. ¿Okay? Y en el promedio nacional de los trabajadores subcontratados también es más bajo de la situación de USACH, porque es solo un 0,57. ¿Okay? Entonces esto nos dice que en USACH, en las familias, para suplir a la falta de ingreso, se necesita que la gente vaya a trabajar, que salga a trabajar más. ¿Okay? No se pueden quedar en la casa confiando en el sueldo, simplemente en el sueldo del que viene a trabajar aquí. ¿Okay? Hay más gente trabajando. Vale. Bueno, última cosa, la que quería, digamos, decir, que dice relación con el tema de los derechos colectivos. ¿Qué otra dimensión que nos ilumina un poco más la realidad de las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores, mucho más allá de la formalidad de tener o menos un contrato, tener o menos cotizaciones? Bueno, en estas empresas no existe sindicato, ¿ya? Y esto, la cosa interesante es que no existe porque la mayoría de la respuesta dice no existe por miedo a represalias. ¿Okay? Entonces, esto también registra un clima bastante fuerte de autoritarismo, ¿no es cierto? Que obviamente refleja también el panorama nacional del mundo sindical, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un 14% nomás en Chile de sindicalización y un 10% de cobertura nacional. Es decir, existe un clima en Chile, así como en estas empresas contratistas, que desincentiva la acción colectiva. Sin embargo, según nosotros, es justamente un mejoramiento verdadero de las condiciones de trabajo y de vida de la persona pasaría verdaderamente por una acción colectiva. Pasaría por una acción colectiva que haga hincapié en sindicalización, en derechos, en la lucha para agrandar los espacios de libertad de estos trabajadores, cosa que no se da. ¿Por qué? Porque hay autoritarismo, se desincentiva esta vía. Y entonces los trabajadores están obligados a escoger estas 4 vías individuales que aportan a empeorar sus condiciones de vida. Entonces, como conclusión, rápidamente, la conclusión que quería darle es esta, que la realidad de la subcontratación acá en USACH, digamos que refleja y en algunos casos radicaliza el panorama laboral chileno, y se registra este tipo de dinámica, de una formalización precarizante. Nosotros estamos acostumbrados, como lo decía al comienzo, a mirar al mundo del trabajo bajo solo la óptica de la formalización. Estamos acostumbrados a mirar el mundo del trabajo como ha sido, digamos, estudiado, vivido, dibujado durante el siglo XX, cuando tener un contrato de trabajo significaba acceder a una serie de tutelas, beneficios y estabilidad distinto, que hoy día no corresponde. Hoy día tener un contrato de trabajo, tener cotizaciones, tener un trabajo, digamos, estable y formal, no basta.
no basta para alejarse de la pobreza, no basta para tener, digamos, una vida decente. Y obliga entonces a la persona a vivir al límite de la subsistencia, con escaso margen de mejoramiento y de ascenso social, y sujetos a un poder dispositivo prácticamente total, es decir, un poder, la empresa, que dispone totalmente de tu tiempo, de tu vida, de tus gestos y de tu cabeza. Esto es todo, y si hay preguntas, obviamente quedo a disposición, ¿no? Bueno, muchachos, por un asunto estrictamente de tiempo, para no usar más del tío que está circulando en el espacio, está haciendo la coordinación acá, vamos a tener que dejar esta actividad solamente hasta acá. Lamentamos mucho que el espacio